Glorificado, exaltado es el nombre de Cristo Jesús, benditos a Dios, hermanas y hermanos. Bienvenidos a este segmento de su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. Un trabalenguas un momentito ahí, pero nada. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cómo fue que Pedro llegó a Roma? Los evangélicos niegan que Pedro fue a Roma. Ellos solo hablan de Pablo. ¿Podría explicarlo, por favor? Alfredo, ¿tú sabes por qué los hermanos evangélicos insisten que Pedro no fue a Roma? Porque piensan que entonces Pedro no fue el primer papa, que no fue el primer obispo de la iglesia establecida por Jesús. Eso nada tiene que ver. Fue Jesús quien establece a Pedro como su vicario, es decir, como su asistente. Si vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17, ¿qué es lo que Jesús hace? Separa a Pedro, lo lleva a un lado. Ahí están los demás discípulos de Jesús. Lo separa, lo lleva a un lado. Y le hace la misma pregunta 3 veces. Para el judío, el decir las cosas 3 veces oficializaba lo que se estaba diciendo. Acuérdense que en el tiempo de Jesús muy pocas personas escribían, muy pocas personas leían. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se decía, la palabra se decía, y al decirse la palabra 3 veces se consideraba un hecho. Y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas más que estos? Hay muchos teólogos que dicen, no, pero eso fue respondiendo a las 3 veces que Pedro lo negó. Yo no digo que no, pero lo que estoy diciendo es que Jesús necesitaba hacer oficial que Pedro iba a apacentar las ovejas, no de Pedro, ni de ningún otro, sino que del mismo Jesucristo, es decir, su iglesia, la iglesia de Jesús. Y por lo tanto le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas más que estos? Esa es una pregunta bien fuerte. ¿Cómo Pedro lo iba a saber? Pues Pedro tenía tomado una decisión. Portarse mejor que ellos. Obedecer más fielmente que ellos. Buscar la manera de ser un instrumento a través del cual Jesús realmente pudiera manifestarse a su iglesia. Y no solamente en ese momento, sino que en futuras generaciones y hasta el fin de los tiempos. Una pregunta supremamente importante. ¿Me amas más que estos? ¿Estás dispuesto a darlo todo por amor a mí? Y en cada una de las preguntas, Simón Barjona, a quien Jesús le cambia el nombre, le pone el nombre de Pedro, piedra firme, le dice, sí Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dice Jesús? Apacienta mis ovejas. No las tuyas, Pedro, las mías. Cuídalas, aliméntalas, protégelas. Enséñales el camino que tienen que seguir para que todas estén en el mismo redil. Qué hermoso. Ahí está la confirmación de Pedro como vicario de Cristo, como asistente de Cristo, como el que va a representar visiblemente a Cristo aquí en la tierra. Pedro no necesitaba ir a Roma para ser cabeza de la iglesia, cabeza visible de la iglesia. Pedro muy bien se pudo haber quedado en Jerusalén. Al fin y al cabo, es en Jerusalén donde comienza el cristianismo. Pero sin embargo, Pedro sí va a Roma. Y si vamos nosotros a la primera carta de Pedro, y si ustedes tienen sus Biblias, primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios, y esto es Pedro escribiendo, y escribe desde Roma, a todos aquellos cristianos que están fuera de su patria, fuera de la Tierra Santa, fuera de Israel, particularmente fuera de Jerusalén. Y dice, Pedro, apóstol de Cristo Jesús, a los elegidos que viven fuera de su patria, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todo esto era parte del Imperio Romano. Todo esto era parte del Imperio Romano. Todo esto era parte de Roma. Le escribe esa carta. ¿Y qué es lo que le dice? Fíjense. Y tenemos, hermanas y hermanos, que entender
no solamente lo que nos está diciendo la palabra con ojos y con conocimiento del siglo XXI, pero tenemos que ponernos en la situación de ellos para poder entender cuál es el mensaje realmente que quiere dar el Señor a través de sus escritos. Dice, los saluda, Pedro está hablando a toda esta gente, los saluda la comunidad que Dios ha congregado en Babilonia. Eso es tremendo. No usa el nombre de Roma. ¿Por qué? Porque, de nuevo, muchas de estas cartas eran clandestinas. Y mientras menos encendieran la llama en contra de ellos por parte del Imperio Romano, mejor, porque podían ellos mantenerse y seguir haciendo su obra de llevar almas a los pies de Jesucristo. Y eso es lo que pasa en muchos países donde la iglesia trabaja por debajo, constantemente, pero por debajo, sin crear mucho alboroto. ¿Para qué? Para poder seguir evangelizando. Y hay gente que dice, no, pero ¿por qué no se rebelan? Un momentito, hay que ponerse los zapatos de esas personas para saber realmente qué es lo mejor. El caso es que llama Babilonia a Roma. Y también lo saluda mi hijo Marcos. Babilonia, la ciudad de Babilonia realmente, en el tiempo en que escribe Pedro, ya prácticamente no era nada. No era nada. Era una ciudad ya insignificante. El imperio babilónico ya había prácticamente desaparecido. Entonces, ¿por qué decir escribo desde Babilonia? Cuando Babilonia realmente no era nada. Pedro no fue a Babilonia. Pedro no estuvo en medio, por ahí por el Éufrates y el Tigris. ¿Para qué? Pedro quería conquistar al mundo. ¿Y cómo iba a conquistar al mundo? Yendo a la capital del mundo conocido en aquel entonces, que era Roma. Tanto así que bien sabemos a través de la historia que Pedro es crucificado en Roma. Pedro muere en Roma. Y ese gran obelisco que hay en la plaza de San Pedro, al lado de ese obelisco es donde Pedro es crucificado. En el circo de Nerón. Y Nerón fue uno de los emperadores más déspotas y crueles que persiguió a la iglesia de Jesucristo hasta más no dar. Hasta el punto de usar a los cristianos como antorchas. Los quemaban por los pies y aquella llama iba subiendo por el cuerpo. Imagínense el dolor. Y todo aquel cuerpo se convertía en una antorcha que iluminaba los jardines de Nerón. ¿Que Pedro fue a Roma? Definitivamente. ¿Que Pedro murió en Roma? Sin lugar a dudas. Y que los restos del apóstol Pedro, el primer papa, el primer vicario de Cristo, están al pie del altar mayor de la Basílica de San Pedro, sin lugar a dudas. Bendito sea Dios.